Buenos días, soy Luis González, director de Revitalent. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con expertos en liderazgo y talento. En estas entrevistas conversaremos sobre los temas que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de personas. Espero que te guste. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, la verdad, ¿no? A pesar de que la situación es complicadilla, yo en mi caso no me puedo quejar, todo bien. Sí, Gracias. te veo que llevas bien a pesar de la marejada que tienes detrás. Pues sí, capeando el temporal, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, oye Antonio, para los que no te conozcan todavía, ¿puedes hacernos un breve resumen en un minuto de quién eres y un poco de dónde vienes profesionalmente? Bueno, pues yo soy Antonio. En mis últimos 10 años he estado llevando la experiencia profesional de estar en la gerencia de un evento como Volvo Sunrace, y es un evento internacional, deportivo, con lo cual en ese ámbito he cogido bastante experiencia y hace 1 año y medio dejé esa parte y me dedico a la formación, que es mi pasión profesional, tanto en la dirección como en la impartición de cursos, y luego también, pues bueno, sigo con la parte de consultoría corporativa y sobre todo relacionado con empresas del mundo del deporte. Así que me dedico a eso y bueno, pues en mi pasado he estado en empresas como PricewaterhouseCoopers y otros proyectos en España, en Estados Unidos. Así que bueno, pues a eso me Oye, dedico. para la gente que a lo mejor no esté tan metida en el mundo náutico como yo, que me encanta, a lo mejor se piensa que esto de la Volvo pues es una regatilla entre cuatro amigos. Me gustaría que dieras un poco algunos ejemplos para ver un poco la dimensión de todo lo que es la empresa que está detrás y del propio evento a nivel deportivo y empresarial. Bueno, a nivel deportivo es una pasada, ¿no? Yo he de decir que no navego, he de ser totalmente sincero, ¿no? Yo soy de Valdepeñas y la verdad es que mi experiencia náutica es poca, solo que, bueno, has dado con la otra parte súper importante de estos eventos, ¿no? Y es el lado profesional y de negocio que tienen detrás. Porque, de hecho, la dimensión es increíble. Es un evento que recorre 11 países, que da la vuelta al mundo, con lo cual a nivel logístico, a nivel financiero, los recursos que se necesitan son muy grandes, porque es un evento costoso para poder hacer algo tan duradero, ¿no? Son 9 meses de competición con muchísimos stakeholders involucrados y, por tanto, la dimensión es grande. Se necesita que haya una plataforma de negocio detrás para poder reunir los fondos. Y bueno, pues a nivel, digamos, de evento internacional de vela oceánica, pues es el mayor y más importante del mundo. Si no recuerdo mal, creo que son 45.000 millas náuticas, ¿no? ¿Y cuántas personas pueden llegar a trabajar directa o indirectamente dentro del evento? Pues fíjate, si sumáramos todas las personas necesarias en todos los puntos, serían miles, ¿no? El organizador, el ente organizador, que es donde yo estaba, hemos llegado a 200 personas en la época pico de celebración del evento, solo que luego tienes que sumar todos los patrocinadores que están realizando activaciones y que están haciendo trabajo de marketing, ¿no? Que para eso invierten en el evento, con lo cual ahí ya multiplicamos, más luego toda la gente en cada una de las ciudades que tiene que participar en todo lo que son temas de seguridad, organización, logística, entretenimiento, con lo cual cuando ya vas sumando, pues ya te digo, nosotros hemos llegado a calcular entre 2.500 y 3.000 personas de organización, muchísima gente. Muy interesante. Bueno, además me imagino que no es una empresa más o menos estable y con circunstancias predecibles, sino que me imagino que, y yendo ya al tema de la pregunta de la conversación de hoy, me imagino que habréis tenido que soportar o que vivir alguna crisis, ¿verdad? Y de eso es lo que me gustaría enfocarme ahora mismo, ¿no? De cómo se puede gestionar las crisis, sobre todo en entornos tan VUCA, ¿verdad? Como vosotros teníais en un momento dado. Sí, la verdad es que sí, porque claro, ¿no? Si nos imaginamos la cantidad de cosas que pueden pasar, ¿no? Con un trocito de carbono con 8 o 9 personas dando la vuelta al mundo, ¿no? Si pensamos en la complejidad de eso, ¿no? En que el estadio de juego es el planeta con meteorología y demás, pues tienes que estar preparado a todo, ¿no? Por supuesto que también pueden ocurrir crisis cuando se celebra un evento en tierra y viene mucha gente a los puertos, ¿no? A ver la competición, a ver todo lo que
hay de entretenimiento y eso también genera estrés, pero ya luego de pensar que la gente está alrededor del mundo navegando, pues es algo con lo que tienes que convivir y tienes que tomarte la crisis y la incertidumbre como algo natural y como algo que tienes que predecir que va a ocurrir, ¿no? A mí me gusta mucho cuando en las crisis se habla de que lo importante no es pensar si va a pasar o no, ¿no? Porque eso no te prepara bien, ¿no? Lo importante es pensar cuándo va a pasar y tenerlo como algo natural. Y para eso pues hay que prepararte a nivel operativo y a nivel de comunicación. Muy bien. A mí esa frase me encanta, lo de predecir lo impredecible. El estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder, más o menos. Claro, si es que al final remotamente. en las empresas y en los eventos te va a pasar, va a haber un cambio brusco en el mercado, ¿no? Bueno, que vamos a hablar, ¿no? De lo que está pasando ahora. Pero si no es por una razón, va a ser por otra. Va a haber un cambio brusco en la dirección, puede ocurrir un desastre natural, puede ocurrir un desastre informático, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Nos puedes contar algún par de ejemplos de las peores crisis que pasaste en la Volvo? Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, yo creo que la peor en la que todos podemos estar involucrados alguna vez es una crisis con pérdida de vidas humanas, ¿no? Con un navegante que se perdió en el océano y la verdad es que nunca se le encontró, ¿no? Y fíjate que hoy en día hay sistemas de detección, ¿no? Que permiten aproximar. Pero claro, en el océano con olas de 9 metros, 10, 20 metros, en lo peor de los momentos, ¿no? En medio del océano sur. Es que son situaciones que imaginaros lo que, ¿no? Hemos tenido también choques de barcos con situaciones de bastante emergencia y también alguna que otra crisis en tierra, crisis de dirección, pero desde luego no se me puede ocurrir una donde se me remueva más el interior, ¿no? Con haber perdido a alguien y haber tenido que pasar por todo el proceso familiar, personal, de soporte, ¿no? Que poder dar en una organización cuando organizas un evento así. Que además en una empresa tan mediática como esa, la crisis es humana, pero también es organizativa, de imagen de impacto público, económica, o sea, digamos que tiene todas las facetas, se desencadenan de una manera brutal, ¿no? Claro, claro, así es, Luis. Al final, aquí hay dos componentes súper importantes en la gestión de una crisis. Uno es la preparación y poder estar, digamos, listo para operativamente dar soporte. Es decir, ¿qué pasa si una persona se cae al agua, ¿no? Pues tener un plan de todos los pasos que vas a tener que seguir para eso o para si hay una bomba en un evento en tierra o para si hay una emergencia a nivel operativo que requiere nuestra asistencia. Es decir, todas esas cosas se tienen que planear, se tienen que entrenar muy, muy bien, como si estuvieran ocurriendo mucho antes de que ocurran, y eso te hace que cuando ocurren pues puedas acudir rápidamente y saber los pasos que tienes que seguir y ser mucho más ágil y ser mucho más eficiente. Y luego está la parte comunicativa, como tú bien dices, ¿no? Fíjate que el evento al final nuestro, si es una plataforma de marketing para la gente que invierte, pues la imagen se convierte en algo esencial. Bueno, ¿qué vamos a decir de Volvo, ¿no? Que era en su día el dueño y tenía incluso el nombre en la regata, ¿no? Que es algo que ahora ha desaparecido porque Volvo ha vendido y hay otro nuevo accionista y ya no tiene el nombre. Pero fíjate la visibilidad que tiene para ti como empresa que afecta a tu marca, ¿no? Algo tan estratégico. Por tanto, el tener un plan de comunicación bien estructurado, qué va a decir, qué se va a decir, quién lo va a decir y sobre todo a la hora de comunicar, pues ser empático, ser honesto y transparente es algo que puede hacer que tu marca sufra más o menos cuando lógicamente ocurre algo inesperado y algo desastroso, ¿no? Que es algo que siempre pues, puede afectar a tu marca. Solo que si tú estás preparado, lo comunicas bien y eres rápido, ¿no? Yo creo que hoy en día el comunicar rápidamente es súper importante, pues puede hacer que te afecte menos a lo que es la reputación de marca y te dañe menos la empresa. O sea, que por resumir, si he entendido bien, tener un buen plan de contingencias y tener previsto todo lo que pueda pasarte y entrenado, tener un buen plan de comunicación también y luego cuando surgen los problemas, el ser capaz de gestionarlos ágilmente por tenerlos entrenados y hacer una comunicación rápida y honesta, ¿no? ¿Podría ser un poco el resumen o me estoy La dejando verdad alguna es que cosa importante? sí, no, ese es el buen resumen. Al final esto se traduce en cosas concretas, ¿no? Esto suena manual, pero no deja de ser que 6 meses antes del evento hayas tenido que a las 3 de la mañana ir a hacer como si se estuviera hundiendo un barco, sufrir todos los problemas que surge
Sufres a la hora de comunicar con todo tu equipo, a la hora de seguir los pasos que tienes, a la hora de cosas que no te pueden pasar el día que eso de verdad está ocurriendo, ¿no? En eso se resume para mí el entrenamiento, en tener un plan y ejecutarlo, ¿no? Y luego la parte de comunicación, pues lo mismo, el tener ensayado que cuando algo ocurre tienes unas preguntas y respuestas preparadas que luego tienes que adaptar al evento y que te permiten, cuando ocurre, pues centrarte en dar la mayor información precisa y no estar pensando en cómo vas a comunicar cosas básicas que ya podrías tener previstas porque sabes que esas situaciones van a ocurrir, ¿no? Por tanto, preparación, ser rápido y luego una comunicación empática, honesta y una gestión ágil de la crisis hasta que se termine. Oye, y tú que estabas muy en contacto con los skippers y con gente que está acostumbrada a gestionar crisis todos los días, porque estar a bordo de esos barcos es una crisis constante, ¿hay alguna cosa que tú aprendiste de su liderazgo o de su manera de llevar estas situaciones? Bueno, yo creo que he aprendido sobre todo que el tener esto trabajado te permite luego mantener la calma dentro de lo posible. Mantener la calma es súper importante, esa es una gran lección. El saber gestionar luego que las crisis son muy duraderas, que necesitan unas fases, que necesitan un descanso, un equipo. Todo eso, el ver que hay gente que ya se toma esto como algo de su día a día, ¿no? Porque ellos están jugando su propia vida, ¿no? Al final, tú cuando eres un gestor de una empresa, pues intentas ser lo más profesional posible y que cuando pasan estas cosas, pues también mantener la calma y que no te sobrepasen, ¿no? Pero si fueras tú el que está en medio del barco con las olas y viviendo una situación difícil, ¿no? Y que ellos lo tengan todo tan parametrizado y se lo tomen de una forma natural, es impresionante, ¿no? Errores que hemos cometido, que a mí siempre me gusta compartir errores, pues a veces, sobre todo a nivel de comunicación, es esperar, ¿no? Por eso hablaba de ser rápido, ¿no? Y no es que esperes porque sí, ¿no? Esperas porque al final cuando hay diferentes patrocinadores, niveles de comunicación, pues intentas que todo el mundo esté de acuerdo. Pero hay otra gran fase que a mí me gusta, que es que si tú no hablas de lo que está pasando, alguien va a hablar por ti, ¿vale? Y eso es lo peor que puede pasar. Hoy en día, con los sistemas de localización, en el momento que un barco tiene un problema, los mismos fans aficionados que están siguiendo el evento, pues se pueden imaginar que algo ocurre. Entonces, si en ese momento tú lideras y tomas las riendas, pues es mucho mejor. Y a veces no puedes tener a todo el mundo de acuerdo en si la palabra es esta, si el mensaje es este. Puedes darles una oportunidad, pero tiene que ser muy, muy rápida. Por tanto, pues ese ha sido otro aprendizaje más a nivel empresarial, ¿no? que a nivel personal, ¿no? Que a nivel personal, pues también esa gestión de calma y de ser capaz de no caer en esas grandísimas presiones, en ese caos que se genera en las crisis, pues es otro aprendizaje que al final la experiencia es lo que te lo da. O sea que también hay que tomar en un momento dado el mando y tomar decisiones, aunque no sean perfectas, pero que sean a tiempo, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí está siempre el balance, ¿no? Entre tengo que decidir ya y la perfección, ¿no? Que a veces no es el mejor amigo y al revés, ¿no? Va a hacer que precisamente la situación vaya mucho peor, ¿no? Así que hoy en día hay que comunicar en multicanal, ¿no? A muchísimo tipo de gente. Así que contra más rápido lo hagas y evites que empiece la gente a especular y a decir cositas sobre ti, pues mejor, porque además se te va a ver al frente de la crisis, ¿no? Normalmente el silencio se suele tomar como algo que significa opacidad, ¿no? Y eso no es bueno, para nada. Bueno, no te voy a poner en un compromiso de que me hagas una analogía de todos estos temas que me has comentado con la política actual, porque sabéis que es un tema conflictivo. Oh. No, simplemente comentarte una anécdota. Yo cuando he navegado, lo que hablas de un poco de anticipar y entrenar las crisis, a veces cuando navegas con un monitor que te está enseñando y estás ahí, venga, ceñir, tal, no sé qué, y de repente el monitor a propósito, pues te levanta la orza o te afloja un nudo y se te va la escota de la mayor, o sea, te monta un lío a propósito para que tú aprendas a gestionar esa situación. O de repente te dejas sin timón, te dicen, te has quedado sin timón, se te ha roto, ¿cómo te manejas, ¿no? Y ese momento que tú te cagarías en todo, pero luego te das cuenta que te ha enseñado bien porque es mejor entrenarte, digamos, cuando no son las circunstancias críticas reales, porque luego si esperas hacerlo cuando tienes mala mar, es de noche, son las 3 de la mañana, lo que sea, cuando las circunstancias nunca van a venir bien. Entonces yo creo que es bueno entrenarse para lo desconocido y para lo que es más o menos difícil, pues justo cuando no es el momento crítico. Sí, la verdad es que sí. A ver,
Me puedo mojar, ¿no? No voy a intentar, digamos, hacer política de nada, solo hacer algún paralelismo. Y yo creo que lo tenemos que hacer, es obligatorio que lo hagamos mal. Yo he gestionado situaciones de crisis con equipos grandes, súper preparados, con entrenamiento, y al final sí que puedo ver cosas que hoy en día, uno que las ha tenido que gestionar con muchísimo parecido, porque al final es una situación inesperada, de consecuencias desastrosas, con peligros de vidas humanas, y dentro de la modestia de un evento deportivo al final está gestionando eso, ¿no? Esto es a gran escala lo que está ocurriendo, ¿no? Pues sí que echar de menos cosas, ¿no? ¿Como cuáles? Pues, bueno, el entrenamiento y tal se puede percibir más o menos, ¿no? Según lo que uno ve, pero por ejemplo nosotros, una de las sesiones era tener unos datos muy exactos, el saber qué está pasando para tomar decisiones con esos datos. Por ejemplo, el hacer una auditoría buena, profesional, independiente de lo que había pasado. En las crisis más significativas que hemos tenido, se ha contratado un comité de expertos independientes que nos han dicho en qué podemos mejorar, ¿no? Y ahí están esos informes y esas conclusiones publicadas después. ¿Qué vas a hacer, no? Decir, oye, honestamente, ¿cómo puedo mejorar? O sea, si ha muerto una persona, yo tengo que saber cómo puedo mejorar. Entonces, esa es una fase de las crisis muy importante, que es posterior a la crisis, que todo el que organiza algo y la ha sufrido tiene que hacer responsablemente. Por tanto, bueno, estas cosas yo simplemente las traslado de lo que he visto a lo que creo que deberíamos de ver hoy en día. Y por supuesto la comunicación, ¿no? Hemos hablado de la comunicación rápida, empática, ¿no? Y hoy en día estamos sufriendo mucha comunicación, que no muchas veces por tener más es mejor, ¿no? Así que, bueno, yo lanzo esas reflexiones para que pensemos en lo que estamos viviendo hoy en día en una crisis que nadie podíamos esperar. A nivel concreto quizás, ¿no? Pero sí que debíamos de esperar que estas crisis van a ocurrir, ¿no? Así que bueno, esto es lo que te puedo comentar, ¿no? Muy interesante. ¿Alguna otra recomendación para los directivos o managers de recursos humanos o de empresa en general que nos pueden estar escuchando? Bueno, sobre todo, yo creo que la clave de todo esto, además de tener el plan operativo y de comunicación, es haberte preparado bien en qué riesgos tienes. Y yo creo que aquí cada negocio tiene los suyos. Todos estamos expuestos a los riesgos naturales y a los riesgos financieros. Hoy en día los riesgos cibernéticos son importantes y el ser específico, ¿no? El sentarte, aislarte, ¿no? Irte con tu equipo, tirarte 3 días, 4 días, quizá con ayuda externa, ¿no? Con empresas que están preparadas. Nosotros trabajamos con una empresa británica que es experta en gestionar situaciones de crisis y que han heredado muchas cosas del ámbito militar, ¿no? Entonces, el coger a tu equipo, el irte a un sitio y decir, bueno, ¿qué riesgos tenemos aquí? Ponerte en las peores situaciones. Y si ocurre, ¿qué haríamos? ¿Y qué sistemas podemos tener de prevención? ¿Y qué sistemas podemos tener de reacción? Preparar un plan, ponerlo, digamos, en claro, ponerlo ordenado, comunicarlo al resto del equipo, que todo el mundo sea consciente, que cuando ocurre una crisis todo el mundo sepa su papel, su rol. Pues yo creo que son cosas que todos los directivos nos tenemos que preguntar, ¿no? Y lanzo esta pregunta, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Pensar cuáles son los 4 riesgos más importantes, cómo los clasificaríais, si ocurren, tenéis claro lo que hay que hacer, qué mensajes habría que comunicar, en qué habría que centrarse, cuál es el rol de cada uno. Pues mira, me acabas de dar una idea para añadir a cuando hago actividades de navegación con directivos en equipo. Podemos también sacar un elemento o una pequeña actividad de gestión de crisis y podemos también, me acabas de dar una idea para explorar un poco o prepararles una crisis y ver un poco cómo la gestionan y poder hacer alguna analogía luego con la gestión de crisis en su empresa. O sea que muchas gracias también, Antonio, por otro plus. Seguro que aportará mucho a tus actividades que ya de por sí son súper buenas. O sea que genial que te haya dado una idea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Pues gracias a ti, Luis. Un placer estar contigo y con la gente que te sigue.